Bienvenidos los que están viendo por internet, que Dios les bendiga, los hermanos que están aquí en la clase. Estamos en la lección número 15 de Primera de Corintios, capítulo 7 del 17 al 24. Aquí estamos ya en este momento para estudiar. Voy a leerles los versículos y vamos a estudiar el tema dirigidos por el Señor. Estamos siempre hablando sobre el matrimonio. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 7 es pasaje clave sobre el matrimonio, sobre los que se casan con inconversos, sobre los que se casan siendo inconversos y uno acepta a Cristo. ¿Qué se debe hacer? Aquí está todo bien sencillo y bien claro. Oiga lo que dice 1 Corintios 7, 17 al 24. Pero cada uno como el Señor le repartió, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué son ustedes, hermanos? ¿Son esclavos o libres? Oiga, ¿es usted libre? Entonces usted no es esclavo. Cuando uno se pone a hacer esas preguntas tiene que tener mucho cuidado, porque yo soy libre y soy esclavo. Es absurdo, según la opinión así de una persona, porque soy libre del pecado, de Satanás. Satanás ya no es mi amo. Entonces soy libre, porque Cristo me hizo libre, Él me compró. Pero soy esclavo, voluntario de Jesucristo. Yo me hice esclavo de Jesucristo. Él me libertó, pero soy esclavo de Él. Yo prefiero ser esclavo de Cristo y que Él me guíe, porque si me quedo libre, el diablo me va a tomar y me va a volver a esclavizar. Así que ya que Cristo hizo la obra de libertarme, yo me convierto en esclavo voluntario del Señor Jesucristo. Me va re bien. Muy bien, vamos a hablar sobre esto. Dirigidos por el Señor. Leamos en nuestra hoja, por favor, nuestro folleto. Tenemos que entender que el cristiano debe tomar decisiones constantes. Eso es de todos los días. Desde que si se levanta o no se levanta, si va a trabajar o no va a trabajar, si cumple sus obligaciones o no. Usted tiene que tomar decisiones, unas trascendentes, unas intrascendentes. La base es que sea dirigido por Dios. Eso es todo. Que nuestras decisiones, no importa qué decisión sea, sean dirigidas por el Señor. Nunca debe tomar decisiones que rijan, oiga esto, contra la moral, es decir, normas en contra de la verdad bíblica. Una cosa tan sencilla. Yo tengo que decidir si soy vulgar o no, si hablo malas palabras o no. Pero el Señor dice en Efesios 4 que ninguna palabra corrompida salga de mis labios. Entonces, como no puedo ir contra la palabra, yo tengo que corregir mi vocabulario. Eso es porque yo tengo que vivir de acuerdo a las normas de la palabra. No puedo hacer lo contrario, porque yo soy esclavo de Jesucristo. Miren qué lindo. Pero entonces quiere decir que uno no puede decir malas palabras y desahogarse. Es que ahí ya estás actuando en el otro territorio, en el territorio de Satanás. Yo estoy en el territorio de Cristo. Entonces yo voy a hacer lo que Cristo quiere. Y de todos modos, el no ser vulgar a mí me va a bendecir, me va a hacer una persona íntegra, una persona respetable. Eso me va a hacer la palabra cuando yo la obedezco. Así que vale la pena. Muy bien. Para unos, casarse es bueno. Sí, está bien. Para otros, no. Miren, ¿qué hacemos? ¿Es bueno quedarse soltero o es malo? Hermano, no es bueno o malo. El casarse es la meta que Dios puso a la mayoría de personas. Hay personas que no se van a casar. Cuando una persona no se casa y está contenta de no casarse, que Dios la bendiga.
El problema es de muchas personas que se mueren por casarse y no les llega la oportunidad o no la aprovechan y entonces se quedan frustradas. Ahí está el problema. Sigo leyendo. Para unos casarse es bueno, para otros no. Dios debe dirigirlos, pero que alguien decida tener 2 mujeres o practicar el homosexualismo o el lesbianismo es abominable a Dios. ¿Me está entendiendo? Yo puedo escoger entre casarme y no casarme, eso no tiene problemas. Pero si yo quiero escoger entre tomar 2 mujeres o 3 mujeres, ya me salí de las normas de Dios. Eso es lo que estoy sencillamente explicándole a usted. Usted dice, no, yo no quiero tener pareja varón con hembra. No, yo quiero varón con varón. No lo puede hacer. Eso es degeneración. Eso es en contra de la palabra. El homosexualismo, el lesbianismo. Y ustedes lo saben, que en la cultura del mundo, hoy muchos, tal vez algunos de los que me están viendo, se están riendo de mí y estarán diciendo que soy un anticuado. Aquí está la palabra de Dios que me va a enseñar que el homosexualismo y el lesbianismo es una degeneración, no es una preferencia sexual, es degeneración y que el Señor lo toma como algo abominable. Entonces yo no voy a hacer nada que sea abominable a mi Dios porque yo soy esclavo de Jesús. Mire, cuando usted piensa de esa manera, entonces usted no se desvía a puntos que la Biblia no autoriza, porque usted honra a su patrón, al Señor. Muy bien, Dios dirige. Verso 17, se lo repito. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Hacer siempre la voluntad de Dios. Escriba la voluntad, por favor. B, para ello tenemos que conocerla. Fíjese, yo quiero hacer tu voluntad. Y uno de los grandes problemas en muchas iglesias, gente que se tira al suelo, no estoy en contra de que se tiren, y que principian a gritar y a hacer un montón de cosas. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser precioso. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero quieren que en esa gritadera que están haciendo, el Señor les muestre su voluntad. No, si la voluntad ya está escrita, léanla. Y yo voy a orar, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero voy a leer las epístolas para ver cómo obedecer esa voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo la va a obedecer? Y ese es el problema de muchos cristianos, que oran pidiendo hacer su voluntad del Señor, excelente, pero no conocen la voluntad de Dios porque no leen la Biblia. Para hacer siempre la voluntad de Dios. B, para ello tenemos que conocerla. Y la voluntad de Dios está escrita. C, además debemos estar en sintonía con Él. Y ahí sí, estar en oración con el Señor, pidiendo su fortaleza, su claridad para entender la palabra y obedecerla. D, Dios guiará, Dios orientará. Esa es la bendición que tenemos. Yo no me voy a desviar, yo no me voy a ir al mundo a hacer cosas incorrectas porque es que nadie me dijo. Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre nos va a orientar. Y si tenemos una iglesia donde nos enseñen la palabra, deberíamos de valorarla, porque esa iglesia dirigida por el Señor nos está guiando a obedecer al Señor. También se debe estar contento con la decisión, pues si Dios dirige, debe haber paz. Hay uno de los problemas de la gente es que, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión y yo constantemente les doy, tengo como 5 puntos, pero les doy uno claro. ¿Qué hago para saber la voluntad de Dios? Cuando usted va a tomar una decisión, si tiene paz, hágalo. Si no tiene paz, absténgase. Es posible que Dios no quiere que lo haga, o tal vez no es el tiempo de Dios, tal vez es mañana, tal vez es pasado. Si no tiene paz, absténgase. Inciso F, esto debe ser una norma de la iglesia del Señor. La paz del Señor. Oiga lo que dice otra vez, cada uno como el Señor nos repartió, como nos llamó a cada uno, así se haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Dios que nos dirija, ese es el punto. Ahora, segundo, los ejemplos. Los ejemplos están del versículo 18 en adelante. Fue llamado alguno siendo circunciso y aceptó a Cristo. Quédese circunciso y ¿qué va a hacer? Y ahora, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Ya es caer en legalismos. Y esos eran los problemas que tenía la iglesia de Galacia.
Imagínense que los primeros que aceptaron a Cristo fueron judíos. Y los judíos que estaban principiando el cristianismo, ellos todavía querían guardar la ley porque estaban en esa transición. Y cuando aceptaron a Cristo, hermanos que no eran judíos, estos hermanos judíos les decían: hermanos, ahora que tienen a Cristo, deben obedecer la palabra. Pero era el Antiguo Testamento. Circuncídense, porque si no están en desobediencia, se van a ir al infierno. Hay que circuncidarse. Y Pablo, furioso, le escribe una carta a los Gálatas diciéndoles que no es cierto, que la salvación es por fe sola, la justificación es por fe, y que no tenemos que circuncidarnos, porque la circuncisión del cristiano es del corazón. El Señor le quitó ese corazón malo y le puso un corazón nuevo. Miren cómo tenemos que entender la palabra. Aquí está diciendo el primer punto, la circuncisión. Miremos qué dice. Inciso A, la circuncisión. 1. El circuncidado así se queda, no lo disimule. ¿Qué? A mí me circuncidaron al 8º día, porque así nací judío y así es la ley del Señor. En el 8º día, pues yo no puedo dejar de ser circuncidado, no hay problema. Pero el incircunciso no procure hacer este rito, porque se vuelve un rito. Usted fue incircunciso, no circuncidado, no tiene que ver nada. Para los judíos era una señal de pacto con el Señor. Yo no tengo pacto con circuncisión, yo tengo pacto por medio de Jesucristo, que Él lo hizo todo por mí. Tengan mucho cuidado, porque hay gente que nos quiere poner cargas. Hay que hacer esto, hay que guardar esto, hay que guardar ciertos días. ¿Y por qué? No caigamos en ese legalismo. El incircunciso no procure hacer este rito. Pablo, como judío, hubiera aprovechado. Fíjense esto, Pablo era judío. Entonces Pablo tenía que haberles dicho a los demás: hermanos, por favor, circuncídense. No, Pablo, como judío, hubiera aprovechado para decirles a todos que deberían hacerlo, pero sabe que no sirve para el cristiano. Deberíamos de estudiar la carta a los Gálatas que ya les mencioné. Verá que es tremendo. Cuando uno se mete a la palabra, se le abren los ojos, hermano. 3. Lo que verdaderamente agrada a Dios. Escriba agrada, por favor, ahí en su hoja. No son los ritos, o guardar días, o evitar ciertas comidas. La gente todavía nos dice que ciertas comidas son pecado. Imagínese usted qué vergüenza. A mí me da tanta vergüenza oír que en Guatemala ciertas comidas son pecado porque los pastores enseñan que es pecado. Esos ignorantes que están enseñando. La comida no tiene que ver nada con santidad. Aquí dice: lo que verdaderamente agrada a Dios no son los ritos, o guardar días, o evitar ciertas comidas. Es vivir en obediencia a Dios. Oiga, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, pues socialmente procúralo más, ¿verdad? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Mire cómo Pablo juega con esto. Yo soy libre o esclavo. Yo soy esclavo de Cristo, pero antes había esclavitud y había gente esclava. Y entonces el Señor le dice: ustedes son esclavos socialmente, porque los tienen esclavizados unas personas, pero ustedes son libres en Cristo. Ahora, yo soy libre, dice una persona. No, vos sos libre, pero sos esclavo de Cristo. Está jugando, porque somos libres y esclavos. Muy bien. Así es que vamos a terminar este punto. Lo que verdaderamente agrada a Dios ya no son los ritos, guardar días o evitar ciertas comidas, es vivir en obediencia a Dios. Que esta sea una advertencia y un alerta contra nuevas sectas. Escriba sectas bien marcado, como el mesianismo, que están queriendo volver a guardar el Antiguo Testamento. Qué cosa más absurda, ridícula, y estar en contra del Señor Jesucristo. No se preocupe, permanezca en la condición en la que fue llamado. Vamos a dejar aquí, vamos a continuar en la próxima lección, siempre con esta lección número 15.